porque ese es el poder que tiene tu palabra, Señor. Mediante la fe en ella se derriban, Señor, estas murallas, Señor, estos muros de Jericó, estas fortalezas, la que está en la mente, Señor, que son los razonamientos, y la que está en los corazones, Señor, oh Padre Santo, Padre de la gloria, que es la altivez, el orgullo y la soberbia del hombre que cree ser más que tú, Señor. Oro glorioso y majestuoso Rey eterno, Señor, para que todo el que está cautivo, Señor, sea libre, Señor, por el poder de tu palabra. Todo el que esté siendo oprimido por las tinieblas, Señor, por el poder de tu palabra, sea libre en esta noche, Señor. Padre, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Creo en el poder de tu palabra, Señor. Creo, Señor, que tu palabra es la verdad. Y si conocemos la verdad, seremos libres. Si es el Hijo de Dios el que nos liberta, seremos verdaderamente libres, Señor. Oro, Padre Santo, por una conversión verdadera en tu iglesia. Oro, Señor, Padre de la gloria, por el nacimiento del Espíritu de tu iglesia, Señor. Oh, Padre de la gloria, oro, Padre Santo, para que la obra de tu Santo Espíritu, Señor, sea en cada vida, Señor, en cada uno, Señor, de tus hijos. No porque tú no tengas el poder de hacerlo, sino porque nos has enseñado que es la incredulidad la que resiste la verdad, Señor. Oro para que todo espíritu de incredulidad en esta noche, por el poder de la palabra, sea derribado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, estremezca los cimientos, las estructuras, Señor, de cada templo, Señor. Porque somos nosotros tu templo, Señor. Así, Señor, oh Padre de la gloria, como escrito está, que tú estremezcas, Señor, que venga, Señor, que tu luz, Señor, que tu obra, mi Señor Jesucristo, deshaga toda obra de tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas, a los que están conectados por medio y por Facebook, les bendigo. Le doy gracias al Señor por sus vidas, le doy gracias al Señor por este tiempo, por este lugar. Le doy gracias al Señor por la misericordia que ha tenido contigo y conmigo de llamarnos a su redil. Amén. Gloria a Cristo. Dile al que está al lado, no me entretengas. No me distraigas. Dígale al que está al lado, no me distraigas, ese es el tiempo del Señor. Y dite a ti mismo, toda posición que se quiera levantar en mí, por el poder de tu palabra, se ha derribado en esta noche. Gloria a Cristo. Entreguémosle al Señor. Corazón está cargado. Entreguémosle al Señor. Amén. Si no, no podremos recibir. Amén. Amén. Aleluya. Cristo vive. Amén. Y reina. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Ese es el mejor tiempo cuando el Padre nos habla. Amén. Si escuchamos la voz de nuestro Padre, no endurezcamos nuestros corazones. No resistamos su palabra. Es el error que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Estando en el desierto lo probaron y lo tentaron. Hay quienes están pasando por el desierto y lo tientan y lo prueban. Él te trae a ti, a mí, a escuchar su palabra, porque Él nos quiere dar de beber. Porque todo aquel que viene cansado, cargado, fatigado, turbado, esta agua, el agua que nos da el Señor Jesucristo, su palabra nos hace descansar, iglesia. Sino que venimos a buscar al Señor conforme a nuestra voluntad. Pero el Señor sabe cómo has venido en esta noche, cómo estoy yo y cómo estás tú y cómo están nuestros hermanos conectados en las redes sociales. Y la palabra que ha traído en esta noche, recuerda que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para instruir, para exhortar.
Esa palabra tiene el poder de levantar, iglesia, al que está caído. La palabra de Dios dice que el justo caerá y el Señor lo levanta, pero no han entendido que es con la palabra que el Señor nos levanta. Y Él nos levanta haciéndonos recordar que aunque en ocasiones el pecado es el que derriba al hombre, no debemos olvidar que Él murió por el pecado y que es tiempo de ir al Señor y entregarle todo aquello que nos hace tropezar. Porque Él no solamente nos vino, Él vino a redimirnos, a perdonarnos, a lavarnos, a limpiarnos de toda maldad, sino a darnos una nueva vida para no estar cautivos más en el pecado. Eso es lo que no podemos olvidar. Porque hay muchos que están caídos, pero ¿por qué no han abrazado la gracia? La gracia hay que abrazarla. La gracia no solamente es el poder de Dios para amarnos y perdonar nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra iniquidad, sino que la gracia es el poder de Dios que tiene para sacarnos de la cautividad, porque el que peque está cautivo del pecado. Y el Señor dice que nos liberta para que el pecado no se enseñoree más de nosotros y tengamos una nueva vida en Él. Y eso solamente pasa cuando ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando ya no está esta vieja naturaleza que está viciada a pecar. ¿Y cómo me doy cuenta, hermana, que ya no tengo esa naturaleza? Cuando aborrecemos aquello que crucificó al Señor Jesucristo. Nuestra maldad, nuestra iniquidad, la mentira, el engaño, la soberbia, las disensiones, las contiendas, las murmuraciones, los pecados sexuales, la desobediencia, porque dice la palabra de Dios que todas nuestras transgresiones, todo lo que nosotros éramos transgresores y que solamente a través del Señor Jesucristo ya no hay transgresión, cuando somos lavados por la sangre. Entonces la ley muestra, esta palabra muestra que nosotros transgredemos constantemente la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que puedo dejar de pecar si no hay ninguno que no peque? El hombre carnal pecará por vicio. El hombre carnal pecará porque está viciado, porque ama pecar. Pero el hombre que ha nacido de Dios, aquel que ha nacido del Espíritu por la fe en Cristo, no dejará de pecar porque la religión le diga, no dejará de pecar porque el pastor le diga, no dejará de pecar porque los hermanos de la iglesia lo están viendo, sino que amará tanto al Señor porque lo amó primero. Y sabrá que aquello que Él padeció, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, fue por esa transgresión. Porque hemos visto al Señor Jesucristo en la cruz así con una imaginación humana. Lo hemos visto en la cruz, pero creemos que fue el pecado del mundo, pero no vemos nuestro pecado traspasando a nuestro Señor Jesús. Por eso Zacarías dice que me verán a mí al que ustedes traspasaron. Cuando predicaban los apóstoles decían, ustedes lo crucificaron. Hasta que no vean al Señor Jesucristo pagando el precio por ti y por mí, no lo recibirán como su Señor, como su Salvador. No verán como aquel que pagó el precio, el que te redimió. Él pagó un precio de rescate. Porque todavía, dice la palabra en Hebreos, pisotean la sangre del Cordero, pecando deliberadamente, dice la palabra, con conciencia. Porque el Señor habla de un tiempo de ignorancia. Un tiempo de ignorancia. Todos tuvimos este tiempo de ignorancia. Pero Él está alumbrando la luz de nuestro entendimiento. ¿Para qué alumbra primero la luz de nuestro entendimiento? Para poder comprender. Entonces ahí tomamos una decisión, lo crucificamos. ¿A quién elegimos? ¿A Barrabás o a Jesús? La conciencia nos muestra que Él es inocente. Porque conocemos la verdad. ¿Cuál verdad? De que hemos sido pecadores, enemigos de Dios. Y hemos transgredido, porque la gente dice, yo no fornico. La palabra de Dios dice, yo solamente digo una mentirita, que todo aquel que quiera cumplir la ley la tiene que cumplir completa, porque un solo mandamiento que transgredió toda la ley, es culpable. Entonces nosotros le estamos colocando un nivel al pecado. Esto que la desobediencia no está mal. Claro que sí. Hasta que nosotros no aborrezcamos el pecado que tiene cautivo al hombre, porque tú y yo no pecamos porque sí. Romanos 7 manifiesta a través del apóstol Pablo que Pablo tuvo que ver su cautividad, que por más que quiso dejar de pecar no pudo, como muchos lo están intentando, porque todavía no abrazan la gracia del Señor. Y prefieren lamentarse y quejarse y culpar a Dios que se ha olvidado de ellos. No, el Señor no se olvidó de nosotros, por eso envió a su Hijo, pensando hace más de 2000 años en ti y en mí también.
Y esta verdad estremece. ¿Por qué? Porque todos quieren creer en Jesucristo para justificar su pecado, pero no quieren creer en Jesucristo como el Salvador, que a través de la resurrección vino a cambiar nuestras vidas para dejar de vivir impíamente. Aquí es donde la iglesia no puede. Aquí es donde la iglesia no puede. ¿Y saben qué? Gloria al Señor que no podemos. Porque si nosotros pudiéramos lavarnos y limpiarnos y pudiéramos cambiar, entonces ¿qué necesidad había de que era necesario que el Hijo de Dios viniese y padeciese? Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Muy bonito nos vemos, ¿cierto? Bien vestiditos, peinados. Pero si hay pecado, hay inmundicia delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos se preocupan por cómo ustedes van a vestir? ¿Cuántos? Preocupados por maquillarse. ¿Cuántos, iglesia? Por estrenarse hoy un nuevo par de zapatos. Es que no tengo nada que ponerme. ¿Nos llevaremos lo que está en aquel closet a la eternidad? ¿O mirará al Señor que estemos revestidos de su Hijo? Si nosotros nos preocupáramos por esta vestidura, que solamente Cristo nos la da, y no ocuparnos de tantas cosas vanas, iglesia, porque el Señor añade, Él añade lo que necesitamos. ¡Qué hermoso! Voy al culto y me voy a poner apuesto para el Señor, me voy a poner decente para el Señor, dice la mujer. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Desnudo delante del Señor? ¿Un corazón que no se ha rendido? ¿Un corazón que viene y lo resiste? ¿Cuántos vienen así y no pueden recibir la palabra de Dios? Hasta que se encuentran o nos encontramos con esta bendita verdad y nos confronta. ¿Y cómo quedamos? Desnudos. Porque la única manera de no estar desnudo el hombre, Adán y Eva, la desnudez no tiene ni siquiera nada que ver con el no tener estas prendas. La desnudez es a causa del pecado. Adán y Eva pecaron y se sintieron desnudos. Ellos tuvieron que cubrirse con delantales de higuera. El pecado desnuda al hombre porque esta palabra muestra, no desnuda, muestra que el hombre está desnudo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra habla verdad y muestra la condición en la que tú y yo venimos, porque esta palabra es poderosa para mostrar la condición de todos los que venimos en esta noche. Entonces, si estamos a cuentas con Dios, revestidos de su Hijo, no nos sentiremos desnudos ni avergonzados, porque esto va a pasar cuando estemos delante del trono de Dios. ¿Cómo iremos? ¿Con esta vestidura o revestidos de Cristo? Esto no está teniéndolo en cuenta la iglesia. Si partiéramos hoy, ¿cómo nos iríamos? Si esta ropa, iglesia, se la comerá la descomposición que tiene juntamente el cuerpo. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios hoy si partimos? Revestidos de su Hijo, desnudos, porque se sigue practicando el pecado. Esto lo deberíamos pensar una y otra vez. Vivir cada día como si fuera el último, porque todos daremos cuentas delante del trono de gracia. Y hoy el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. No con ese arrepentimiento que habla Oseas. Un falso arrepentimiento, iremos, pecamos, iremos al Señor, lloraremos y nos resucitará, nos levantará, nos vendará y nos resucitará al tercer día, dice, pero vuelven al pecado. ¿Qué haré contigo? Dice el Señor. ¿Qué haré contigo? Debemos tener temor de Dios, no miedo. Temor de esta obra tan poderosa que Él hizo, llena de amor y misericordia. Y dice Hebreos 12, pisotean la sangre del Cordero. Porque hay quienes rechazan la verdad de Dios y dicen, yo no creo. Pero hay de los que dicen, creo, pero son tibios. Siguen practicando el pecado. Bendita sea esta verdad. Porque en el mundo no nos hablan la verdad. Y el Señor nos habla hoy verdad para que nosotros, iglesia, caminemos con una conciencia limpia
delante del Señor. Cuando tú y yo estemos delante de Él, lo que le presentaremos son la conciencia. La conciencia no hay excusas. La conciencia te dice si Él es culpable o inocente. Si tú eres culpable o tú eres inocente, porque todos hemos sido culpables, pero el Señor con su sangre lava nuestra conciencia para presentarnos delante de Dios diciendo: fui redimido, fui lavado con su sangre porque creí en tu obra, Padre. Creí que yo, siendo malo, me amaste y enviaste a tu Hijo por mí. Esto es lo que le presentaremos a Dios, no nuestras obras, porque nuestras obras, iglesia, no nos van a salvar. Vivamos cada día como si fuera el último, porque vamos y salimos de la casa desobedeciendo y creemos que vamos a volver. Porque creemos que, como el niño desobediente, que el Señor siempre va a tener que perdonarnos. La palabra de Dios dice en Hebreos que el Señor tiene paciencia, pero que a Él se le acaba la paciencia. Y que queramos o no, tenemos una fecha. Este estuche de vencimiento. Porque aquí, mientras que estamos en este estuche, preparamos lo eterno. Mucha gente cree en el Señor Jesucristo, pero cree que Él va a venir por segunda vez con relación al pecado. Él va a venir por los que se dejaron lavar y santificar por Él. Vamos a la bendita palabra de Dios. Gloria a Cristo. Está golpeando el micrófono. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1. Mi alma te alaba, Señor, y todo mi ser exalta tu grande nombre, Señor. Háblanos verdad, Señor. Tú eres la verdad. Al volver, Señor, al pecador de su mal camino. Y permite, Señor, que los que estamos permanezcamos para no salirnos de él, Señor. Porque ese es el poder que tiene tu palabra, Señor. Palabra nos fortalece y tu palabra es la lumbrera a nuestro camino. Alumbra, Señor, a aquellos que se han desviado. Alumbra, Señor, en esta noche con tu palabra y que tú les muestres, Señor, que andan en sus propios caminos. Y a nosotros, Señor, que entendamos que solamente el que te sigue a ti no andará en tinieblas jamás, Señor. Dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios creó el cielo y creó la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo sea la luz? Dios. Y fue la luz. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, esta tierra estaba desordenada y vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. No había manera que el hombre llegara a Dios. Entonces Dios mismo envió a su Hijo para venir a nosotros. Y es a través del arrepentimiento que volvemos a ser injertados en su gloria. Mientras que el hombre esté en pecado, está separado de Dios. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por el Hijo. Solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una verdad. Por más que el hombre quiera añadirle a esta verdad libros, enseñanzas, seminarios, todo lo que quieran para cargar de obras a los hombres, te digo que la única obra que nos lleva al Padre es la de su Hijo. Es la única. Y el Señor le plació que mediante la fe lo que Él hizo a través de su Hijo y sigue haciendo en nosotros, porque la obra fue hecha. Pero hay una obra que el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él vino a hacer, que tú y yo creamos en el que Él envió. El objetivo de la palabra de Dios no es darles sabiduría a los hombres simplemente, sino darles a conocer la verdad, una verdad que liberta, que nos hace verdaderamente libres si conocemos la verdad que es Cristo. El hombre se está yendo en sabiduría humana, haciéndose a diferentes ramas.
La vid verdadera es Cristo Jesús. Entonces, el objetivo de esta palabra, el objetivo de Cristo, Cristo lo dice en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 6. La obra que Él vino a hacer es que tú y yo creamos en el Hijo de Dios. Si el Señor nos da palabra en esta noche, palabra de Dios, palabra que sale de su boca, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que tú y yo seamos convencidos. Que Él nos convenza de pecado, que Él nos convenza de justicia, que Él nos convenza de juicio. El objetivo de que tú y yo estemos aquí no es para que tengas más conocimiento, no es para reconocerte que viniste y otros no vinieron, porque puede que haya personas que reciban por las redes y pueden creer más que los que están aquí. El Señor hace como Él quiere, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Salgámonos del sistema, como el Señor nos está sacando del sistema, de las obras de los hombres, para que empecemos a creer en la obra de Él y dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere en cada vida. La misma obra de los hombres detiene la obra del Espíritu Santo, porque el hombre le dice cómo tiene que ser. Dice la bendita palabra de Dios que los hijos de Dios son como el viento, no saben a dónde vienen ni para dónde van, porque esperan la dirección del Espíritu. Y es lo mejor que puede pasar, porque todo lo que hace el Espíritu en una vida es vida. Porque las obras de nosotros son muertas, las del Espíritu son vivas. Y esto es lo que el Señor está haciendo, sacándonos del sistema. Este fin de semana nos sacó del sistema a muchos. Y sorprendió a los que quieren seguir en el sistema. Pero esa es la tarea de Él. Decirnos que hay una obra que no quieren muchos reconocer todavía, pero que en esa obra hay vida. Cristo es la vida de los hombres. Hemos hecho obras muertas durante mucho tiempo. Hemos seguido obras de hombres y nos han enseñado a hacer obras y hemos llevado a otros a hacer obras. Gente llena de obras, como dice Apocalipsis, desde el capítulo 2, 3. Habla de todas las obras que ha hecho la iglesia. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Tocando y llamando a la puerta, diciéndole, mire, conozco sus obras. Él no habla de las obras de Dios, sino de las obras de nosotros. Conozco el arduo trabajo que tienen. Conozco que han guardado mi palabra. Conozco que ustedes han dicho que no tienen necesidad de nada, pero tienen necesidad de la vida. Dice que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Sin Cristo no hay vida. Una iglesia que cree que tiene vida, pero tiene a Jesucristo fuera la vida de los hombres es Cristo. Tienen prédicas como tal vez nosotros lo tuvimos sin el mensaje verdadero que es Cristo. Llevándonos a la vana gloria de la vida y sacando la vida de nosotros. Y Él dice, no busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, eso va a ser añadido. Y nos está llevando a la vida y estamos viendo que sí hay vida en Él, una vida verdadera. Porque era un tiempo de ignorancia para ti, para mí, para la iglesia, porque Él tocó en las 7 iglesias. Es el estado en el que están muchas personas, unos en Pérgamo, otros en Éfeso, unos han dejado el primer amor, tienen muchas obras y se sientan en las redes sociales, se sientan en las bancas a evaluar quién dice ser apóstol, pero no son ellos, no son apóstoles. Y el Señor dice, ustedes han dejado el primer amor, y lo que está pasando en las redes sociales, la iglesia ha dejado el primer amor, por eso se están entregando los unos a los otros. Yo no estoy entregando a nadie, le estoy diciendo a la iglesia, a ti, a mí, a todos los que escuchen, que necesitamos volver a la palabra. Amén. No a las enseñanzas ni a las falsas doctrinas, sino a la verdad, Cristo, para ir al primer amor, el amor de Dios, la preeminencia, Cristo Jesús. Amén. Entonces no nos entregaremos los unos a los otros, el esposo a la esposa al esposo. Cuando vienen a consejería, vienen y se entregan, pero nunca vienen diciendo, mi corazón está así, necesito a Cristo. Y la casa dividida. Y Él lo está haciendo, iglesia. Él está alumbrando. Él está extendiendo antorchas en todo el mundo que lleven la verdad. Porque la única manera porque dice, Él no vendrá sin que antes se levante la apostasía ya está. La apostasía es la misma iglesia. No sienten dolor cuando un pastor entrega a otro.
tenemos que reconocer que todos estábamos en tiempo de ignorancia. No podemos culpar a los líderes ni a los pastores solamente porque la palabra no estaba lejos, estaba cerca, pero no la escudriñábamos porque estábamos esperando que otro se sentara a recibir una revelación mientras que nosotros éramos parte del mundo, practicando el pecado y viniendo aquí a que nos echaran fuera demonios de la contaminación que nosotros recibíamos del mundo. Porque la palabra está muy cerca de ti, de mí, no está arriba en el cielo para que tú digas si la bajará y está al otro lado del mar. La palabra siempre ha estado ahí. Hay gente que tiene hasta 5 Biblias, pero ninguna la lee. La palabra está cerca y él dice que es el Espíritu Santo el que hace entendido al hombre, a los niños, a los ancianos. El derramar del Espíritu Santo en los últimos tiempos no es como imaginamos, sino el Espíritu de verdad que llevará desde el niño hasta el anciano a toda verdad y vendrá acompañado de poder. Y entonces el Señor que empezará su juicio por su propia casa, sin importar la denominación, porque cuando Cristo entró al templo, a la sinagoga, dijo: han hecho de la casa de mi Padre una casa de ladrones, una guarida. Él vendrá allá donde todos predican la palabra y la verdad saldrá a la luz y la luz mostrará dónde está el engaño y la mentira. Somos parte de la verdad o seguimos engañándonos, porque el engaño no viene de los hombres hacia nosotros. El propio corazón del hombre está engañado, dividido. Juan capítulo 1. Oren, rueguen para que la luz de Cristo, la palabra de Dios, alumbre cada vida, para que la palabra en todo el mundo sea predicada con verdad, con denuedo. Oren para que ustedes mismos podamos recibir esta verdad y no nos resistamos más engañándonos a nosotros mismos. Juan capítulo 1 dice lo siguiente: te alabo, Señor mío, Dios mío. Verso del 1 al 5. En el principio, todo fue hecho por Dios, por el Verbo, pero Él envió su Verbo en carne. Y ahí está donde tiene que empezar la fe. Aquí vino el Verbo en carne, a morir en la cruz, vino mucho más, a cumplir lo que el Padre había prometido en el Antiguo Testamento. La promesa. El Verbo vino en carne para mostrar la verdad. Él es la verdad. La verdad por la cual Él tuvo que venir Él mismo. Una verdad que no quieren recibir porque todavía, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, cuando vino en carne, fue diciendo: es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario. Y Él decía la necesidad, no solamente de que padeciera, que fuera a la cruz y padeciera, sino de resucitar. Y esa necesidad todavía no la han visto en sus propias vidas. Todavía no. Porque cada vez que pueden vienen para que el Señor les ponga una cura. Pero la herida sigue ahí. Él no solamente vino a eso. Nos enseñó desde el inicio, no vino a traer acetaminofén, sino el antibiótico. Él es el hacha que está puesta a la raíz de los árboles para arrancar toda raíz de amargura, todo lo que quiere contaminar el corazón del hombre. Arrancar el árbol malo que da mal fruto, que es la vieja naturaleza, poner el árbol bueno que da buen fruto, que solamente es tener una nueva vida. No, gente llena de títulos y de obras. Tú y yo tenemos la misma necesidad de permanecer en la vida. Entonces ya no idolatraremos hombres, sino que la gloria será para el que te dio vida a ti, me dio vida a mí. La necesidad de la iglesia, de estar, porque estamos criticando a los que tienen otros dioses hechos de madera, hechos de yeso, cuando tienen dioses en su propio corazón. El único que puede estar sentado en el trono de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Es nuestro Padre.
Y Él vino a preparar morada para ser verdaderos templos de Él. Pero Él entró en Juan capítulo 2, sacando del templo todo lo que era abominación. Hemos visto la abominación viendo paja, y Él nos muestra la abominación mostrándonos la viga. Él vino por ti y por mí. Deja de estar mirando estas cuatro paredes. Él vino a hacer la obra en ti y en mí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es lo que decía Génesis 1, ¿no? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, la obra de Dios no es posible. Sin Él no se podía haber creado el cielo y la tierra. ¿Por qué quieren sacar al Señor Jesucristo de sus vidas? Si este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo, ¿cierto? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo vino en carne. En Él estaba la vida, en Él está la vida. Esta palabra es vida, y todo el que lo haya hallado la vida. En Él está la vida, iglesia. No está en la denominación, no está en tantas obras y en sacrificios, es en Cristo. El que ha hallado a Cristo ha hallado el tesoro, porque todo fue hecho por Él y para Él, todo es en Él. Sin Él o separado de Él, harás obras pero muertas. Él le mostró a las 7 iglesias que todo lo que estaban haciendo era sin Él. Solamente una iglesia le dijo: yo sé que te dice que eres pobre, pero eres rico. ¿Quién es rico? El que ha hallado a Cristo. Tú eres rico, le dice a la iglesia, creo que la de Esmirna. El diablo los echará por un tiempo en la cárcel, pero sean fieles. Hay una corona para ustedes. Porque la gente cree que en la multitud, y ciertamente Dios sabe que el anhelo de muchos que predican la verdad, quisiera que muchos la recibieran. Pero la palabra de Dios dice que el camino es estrecho y pocos lo hallan, que la puerta es angosta y que pocos entrarán. Pero que la misión de todos los que predican la palabra es que la verdad sea predicada en todo lugar, en toda lengua, raza y nación, para que el Señor sea tomado por justo. El hecho que estemos aquí no garantiza. Escucha, lo único que garantiza es que el Espíritu testifique que han nacido de Dios, en los que predican y en los que reciben la prédica. Si no hay una nueva vida, si no hay un cambio, si no se aborrece esa vieja vida, fuiste de los que lo oyeron, pero no lo recibieron. Y el Señor tiene que decir la verdad. El Señor Jesucristo iba a las sinagogas, el apóstol Pablo también iba. No todos recibían la verdad. Salían con Pablo, salían con el Señor los que creían. Había muchos que seguían sentados en la religión. Y eso no quiere decir que hermanos de los no. Levantarse y seguir a Cristo, o a Pablo los llevaba a Cristo. Y el Señor te está llamando a levantarte y seguirlo a Él. Levántate de esa silla donde llevas tantos años, queriéndolo hacer a tu manera, resistiendo a Dios. Todos los hijos de Dios son útiles en las manos de Él, porque en Él hay fruto. Es en Él. Él está llamando a toda su iglesia a levantarse de la religión. Llegará el tiempo en que el Señor me llamará y predicaré afuera. Pero lo que Él me dijo a mí fue que predicara por ahora a su iglesia. A los que están llamados a ser testigos, a los que están llamados a ser luz, a los que estamos llamados a ser sal, a los que estamos llamados, iglesia, a testificar de la vida. A ellos los despierta primero, porque escrito está que Él llamó primero a sus invitados y no quisieron. Por eso Él dice en su palabra que los últimos serán primeros y los primeros postreros. Procura, iglesia, ser de los que entran
Porque a esa boda entraron vestidos de gala, de boda. No entraron desnudos, sino vestidos. Y Él lo está haciendo, nos está preparando para este momento. Sal de ahí de donde estás, porque esto no es un juego. Esto no es un juego. La misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo para que hoy recibamos su palabra, tal vez la comprenderemos y la entenderemos en aquel día. Por ahora muchos siguen viendo una religión. Tengo que ir al culto. Él no nos prepara para que vengamos al culto, Él nos está preparando para ir a una eternidad con Él. Amén. Porque a veces te preparas para el culto, pero te preparas con la vanidad de vanidades y el corazón lejos de Él. Cristo vive, Señor, tú vives. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si tú y yo pretendemos estar en Cristo, como decía nuestra hermana en la intercesión, Él va a exponer toda tinieblas en nosotros. La condenación, escucha muy bien, es algo de lo que casi no se habla. Es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaban las tinieblas, Él vino a deshacer las obras. Cuando Cristo llega a una vida, viene a separar. Cuando Cristo llega a una vida, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Él viene a separar las tinieblas de la luz. Pero hay quienes amaron más las tinieblas que la luz. No venían a Él para que sus obras malas no fueran reprendidas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es poner, para unos esta palabra es dulce, le damos gloria al Señor por lo que está haciendo, para otros es amarga, a causa de la desobediencia. Entonces empiezan a decir, es que me las están echando, tirando. No, mira, si viene alguien nuevo en la fe, o si alguien nuevo en la fe está recibiendo, te digo, el Señor te ama y te quiere sacar de tinieblas a luz. Pero el Señor reprende, como está escrito, a los que siguen en tinieblas. Están en la misma iglesia diciendo que son luz, pero sus obras son malas. Nuestras obras, las de todos que quieran, malas. Pero cuando empieza la obra de Dios, Él mismo empieza a hacer la obra. Y lo primero que hace son estos frutos de arrepentimiento, cambio, conversión. Lo primero que tú sabes es que lo primero que rendimos es nuestra voluntad. Ya nosotros no queremos hacer lo que nos da la voluntad porque sabemos que nos va muy mal. Pero aún fallándole hoy, mañana también y pasado mañana. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado a pecar. Ama más ese vicio de las tinieblas que ir a la gracia. El poder de Dios para ayudarte en esta debilidad, porque ahí es donde el Señor se glorifica, en nuestra debilidad. Ahí es donde vemos realmente que Dios quiere poder, que lo que tú y yo no podíamos dejar de hacer, como dijo Pablo, que él quería dejar la codicia, pero no podía. Él decía, miserable de mí, ¿quién me puede libertar de este cuerpo? Pero mira al Señor Jesucristo, la gracia le doy al Padre por su Hijo, por su gracia, porque es por la gracia, es por el Espíritu que podemos dejarlo de hacer. La luz en las tinieblas resplandece, ¿qué dice? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escucha, mientras que la luz permanezca, someteos a Dios, resiste al diablo que él huirá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se están sometiendo a Dios ni resisten al diablo. Resisten a Dios y se someten al diablo, a la voluntad. Todo el que somete en fe, porque esto solamente es por fe, la vida cambia. No por nuestras obras, sino por la fe. Vamos a ir. Lucas 12. Entonces entendemos a qué viene esta bendita palabra. Porque nos da la palabra el Señor para resplandecer en la luz y nos tiene que mostrar que está mal. El mundo no habla de Él porque no le conoce y dice la palabra que no le recibe. Por eso el Señor prepara lugares así, porque llegará un tiempo donde no se predicará la palabra en templos, pero la palabra ha sido escrita en el corazón y en la mente del hombre. Llegará un tiempo donde no se podrá predicar libremente. Y lo que el Señor quiere es que no estés atrás
de una enseñanza de los hombres, sino que vayas y nazcas del Espíritu por medio de Cristo, que la palabra está en ti, tú en la palabra. Hay lugares en el mundo donde no pueden tener Biblia, pero tienen la palabra en la mente y en el corazón, lo glorifican. Con su manera de vivir, muestran el amor por Dios. Hay lugares, llenas uno de ellos. Les he compartido lugares donde se inunda la iglesia, pero aquí llueve y con todo lo que tienen aquí está bien ambientado, el lugar no viene. Gente amando, recibiendo la palabra porque sabe que ahí hallado la vida. La iglesia llena de justificaciones, porque se camina en la carne y no quieren nada con el Espíritu. Lucas capítulo 12 dice lo siguiente. Aleluya. Lucas capítulo 12, verso 49 al 53. ¿Qué hace el Padre a través del Hijo? De la luz, de la verdad, de la palabra, separar. ¿Qué hace? Separar. Donde está la verdad no puede haber engaño y mentira. Eso fue lo que vino a hacer con los fariseos. Juan capítulo 8 le dice, ustedes no pueden recibir la verdad porque ustedes hablan mentira. Están acostumbrados. El padre que ustedes tienen es de engaño, de mentira. Hablan mentira, viven en una mentira, viven en hipocresía porque les llamó fariseos, hipócritas. Y es lo que el Señor vino a sacar de nosotros, a separar. Y el Señor me hablaba de estos 3 concilios, 2 concilios de los que pasó el Señor Jesucristo. Él estuvo al frente antes de ser crucificado de los fariseos, de los escribas y de los ancianos. El segundo concilio fue ahí con Herodes. Y a la final tuvo que tomar la decisión Pilatos. Y entendí por qué el Señor nos está diciendo que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que la hipocresía y la levadura de Herodes, que la vanagloria. Porque en el momento de negar al Señor Jesucristo, ya definitivamente que no lo siguen, ellos no lo van a resistir. Los ancianos lo resisten, los fariseos, este concilio lo resistieron para no reconocerlo como el Hijo de Dios. Y Herodes para no reconocerlo como rey. Por eso el Señor tiene que derribar primero toda hipocresía y toda vanagloria de nosotros, porque es la oposición en el momento de querer nacer de nuevo. Porque muchos van a querer seguir en la religión y otros van a querer seguir haciendo suyo su voluntad. Esas 2 cosas lo van a resistir. Por eso Él está, lo que el Señor, ustedes miran el caminar de mi Señor Jesucristo, fariseos y vanagloria. Él habla hipocresía y vanagloria, hipocresía y vanagloria. Él vino a derribar estas 2 levaduras. Cuidaos, dice, de estas 2 levaduras. La hipocresía, la de los fariseos, la religión, atrás escondiéndose atrás de sacrificios y de obras, y negando la mía. Y la otra es la vanagloria, el yo, la voluntad de ustedes. Esas 2 cosas lo resistirán. Para decir, crucifíquenle. Yo soy inocente, yo soy muy religioso, y yo soy muy, la vanagloria, yo. Esto rechaza a mi Señor Jesucristo. ¿Con cuál lo está resistiendo? Creyéndonos muy religiosos porque llevamos muchos años, por el renombre, por el título, porque oramos mucho, hacemos largas oraciones pero sin eficacia, muchos ayunos pero no para Él, como dice Zacarías, porque muchos están ahí, otros están resistiendo a Dios con el orgullo y la soberbia. Entonces se presentan delante de Pilatos, y Pilato representa, me decía el Señor, la conciencia. Porque Él le decía, ¿cuál es la verdad? Él le preguntaba al Señor Jesús. Y Pilato lo miraba y decía, es que yo no veo nada malo, porque la conciencia nos dice que Él es inocente y nosotros somos culpables. Yo no veo nada malo en ti. La conciencia nos dice que sí Él es el Hijo de Dios, y que Él sí es Rey, que Él sí es la verdad. Pero preferimos seguir gobernando nosotros nuestras vidas y seguir atrás de los sacrificios.
Y esta voz de la esposa que le decía, no seas partícipe de esa injusticia, es la voz del Espíritu Santo, que habla ahí a la conciencia y dice, Él es la verdad. Y tú y yo sabemos que Él es la verdad, pero quieren seguir en la hipocresía, quieren seguir ahí, en la vanagloria de la vida. ¿Es verdad o no, iglesia? Nuestra conciencia muestra, porque con hecho nos ha mostrado de que Él es la verdad. Él ha llegado con poder, con esta palabra en nuestras vidas, y sí ha transformado, pero habrá quienes le dirán, crucifíquenlo, preferimos a Barrabás, al viejo hombre. Porque esa es la batalla ahí de Romanos 7 y Romanos 8. O decides el viejo hombre donde está la vanagloria, Barrabás, donde está, ¿qué más? La hipocresía, esta vieja naturaleza. O recibes al Señor Jesucristo y dice, crucifico a ese viejo hombre. Esa es la decisión que tú y yo tomamos. Dice que el Señor es causa de división. ¿Por qué? Porque viene a derribar esos razonamientos y estas justificaciones que tenemos en el corazón. Porque fuimos enseñados aún desde casa que éramos muy buenos. Y el Señor viene a decir que no es cierto. Yo quisiera con todo mi corazón que esta palabra penetrara hasta partir el alma. Porque el Señor te está llamando a un cambio que solamente es por el Espíritu. Deja de sentarte natural, porque no vas a percibir nada del Espíritu. Él es Espíritu y esta palabra es Espíritu. Porque cuando esta palabra penetra, puedes ver a Cristo. Y dice, se compunge el corazón y pides un cambio. Reconoces como Pablo, no puedo cambiar en mis fuerzas. Qué bien, te dice el Señor, aquí empiezan las mías. Porque la idea es esa, que tu ser exterior se desgaste, tu yo, todo lo del viejo hombre. Y como le pasó a Daniela, el Daniel decía que no estaba débil, que no tenía fuerzas, pero el Señor ahí es donde nos ciñe de fuerzas y de su poder, de su Santo Espíritu, para hacer la obra. Esa es la idea de la palabra, que el hombre se rinda ante Él, que reconozca la grandeza de Dios. Porque esta palabra la tienen que recibir los niños también. Todo el que venga al templo, el Señor hace entendido a todos. Dios es real y esta palabra es real. Jesús, causa de división, fuego vine a echar a la tierra. ¿Qué vino a echar el Señor? Fuego. Porque su palabra es como fuego, iglesia. ¿Y qué quiere si ya se ha encendido cuando el Señor empieza con el poder de su Santo Espíritu a hacer la obra en una vida? Ya empezó y lo que empieza es división. ¿Y cómo es esto, hermana? Mira lo que el Señor nos va a hablar en esta noche, o nos está hablando. ¿Y qué quiere si ya se ha encendido la palabra? Tiene poder y es lo que está haciendo. Él está hablando, la iglesia, a cada corazón para una conversión verdadera. Y esta palabra ha generado efecto. ¿Y cuál es el efecto? De que los pecadores se arrepientan y que los que están en pecado y no se arrepienten, al menos no salgan como llegaron, como si nada. Sino que esta palabra golpee y estremezca los cimientos del hombre para que no siga siendo el mismo. Que esta palabra componga, que esta palabra golpee y golpee y golpee el corazón endurecido hasta que la roca sea quitada. Porque este martillo es como esta palabra es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Y qué hace esto? Golpear y golpear a la persona, no la dureza de corazón. Ese es el poder que tiene la palabra. Tú y yo sabemos que nos está hablando en esta noche. Tú y yo lo sabemos, iglesia. Tú y yo conocemos la condición tuya y mía. Solamente el Señor sabe cuál es tu condición y la mía, porque yo no la sé, pero Él sí. Y tú no sabes mi condición, Él sí. Por eso esta palabra tiene poder para todos los que vienen. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Cuánto lo glorificamos por esto? Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Rey. Del mismo bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? ¿A cuál tierra? Aquí. Os digo no, sino disensión.
Ahora vamos a entender por qué. Porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Porque empieza una batalla aquí, pero también con los de nuestra propia casa. ¿Sabían que cuando el Señor empieza a hacer la obra se levantan los de la casa? Y cuando empieza a hacer la obra aquí, también hay una división aquí dentro de nosotros, entre tinieblas y luz. Nosotros decimos, hay una batalla de 2 reinos y nos imaginamos, ¿cierto? Nuestra mente natural se imagina esta pelea de los ángeles y eso. Esta palabra viene a traer división aquí. Reino contra reino. ¿Cómo cree que somos arrebatados de tinieblas a luz? ¿Cómo creen que somos rescatados de tinieblas a luz si las obras de las tinieblas están en el mismo hombre? ¿Dónde está el rencor? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde está la falta de perdón? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde está el orgullo? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde la batalla? ¿Afuera o adentro? Gloria al Señor. Cuando entendamos eso, no vamos a batallar con la pareja ni con los demás. Es aquí. Recuerda que cuando no hay nada del enemigo, ya aquí, como el Señor dijo, vámonos de aquí. Aquí viene el príncipe de este mundo y nada hay de él en mí. Y él vino a deshacer todo lo que hay de él en nosotros, a derribar las obras de las tinieblas. Por eso empieza una división aquí. Aquí dentro de nosotros. Y fuimos enseñados a pelear una batalla externa cuando aquí el hombre fuerte tiene bien guardado todavía esa casa. Lleno de soberbia, orgullo, falta de perdón, murmuración, envidias, todas las obras de la carne a flor de piel, pero escondiéndolas detrás de obras de hombres y sacrificios. Bendito sea el Señor que ha venido con esta palabra a derribar todo eso en nosotros. Entonces nos enseñó y nos sigue enseñando a ver la viga y no la paja. A no victimizarnos, sino a vernos amados por Él, que nos viene a sacar de la cautividad, porque es preferible ponerse en el lugar de víctima y decir que el otro es el que me está haciendo daño. El otro está cautivo también. Y necesitan conocer al libertador, y lo más cercano que ellos van a tener para ver al libertador es a ti y a mí, como nos libertó. Así que si el Señor está haciendo la obra, no te detengas ni te dejes detener por nadie. A todos se nos levanta oposición, pero recuerda que la oposición primero es aquí, porque lo de afuera será movido con lo que todavía hay acá adentro. Ayer en la intercesión que hacíamos, decía, casi no me gusta hablar de las tinieblas, porque a mí he conocido más poder en hablar en la verdad que en las tinieblas. Pero decía, yo sé cómo hacer cesar la obra en cada uno. ¿Lo decía o no lo decía? Yo sé cómo hacer cesar la obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que Él viene a hacer que creamos? Porque es por fe. La batalla que tenemos es de fe. ¿Dónde está la batalla? Dentro de nosotros. La incredulidad, ¿dónde está? ¿Afuera o dentro? La fe. ¿Dónde está la batalla si es de fe? Y estamos enseñándole a la gente a pelear, cojo la espada, cojo el escudo, cojo y le doy con el casco y con el cinto también. Pero no hemos enseñado a la iglesia a batallar por el Espíritu, esta batalla de la fe, que tenemos que estar revestidos de Cristo para que no entren los dardos de fuego, para que no entren esas palabras, para que no entre todo aquello que pueda mover aquí y hacernos dudar y menguar en la fe. ¿Dónde se guarda la palabra en mi mente y en mi corazón? Deja de estar peleando externamente. El Señor vino a deshacer las obras y que a través de la fe, esta es la fe que vence el mundo, la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que el mundo fue sembrado en nosotros, la fe en el Hijo de Dios lo vence. Todo, no importa qué nombre tenga, el principado, el gobernador, todo lo que está bajo los pies de Cristo, se vence por medio de la fe. Yo peleé esta batalla externa, pero llena de obras de carne. Y ciertamente el Señor me usaba para echar fuera demonios hasta que el Señor me dijo, te voy a mostrar dónde están las naciones no están debajo de la cama, ni arriba en el techo, mira, está en el corazón del hombre, porque Él dijo, las cosas más malas y perversas del corazón salen, en tu corazón hay maldad, y ahí es donde el Señor me enseñó a batallar, a menguar, a rendir, a entregar. Todavía el hombre está peleando con algo externo que el enemigo hizo en el propio corazón. ¿Por qué creen que nos viene a dar un corazón nuevo? Él nos dice, vengo a darle un corazón nuevo a tu esposa, a tu esposo, a mí y a ti también. Él viene a hacer la obra en nosotros. La batalla es de la fe que creamos, porque la obra
obra que hizo Satanás es para que no creamos, para que resistamos la verdad. Un corazón duro, una mente llena de razonamientos y un corazón lleno de altivez. Por eso son los muros de Jericó, 2 muros en Jericó. Y dice que mediante la fe fueron, es que los muros de Jericó cayeron porque le dieron las 7 vueltas. Dice que los muros de Jericó, dicen hebreos, cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron? Por la fe en que el Señor les dijo, ya se fue entregado. Les entrego Jericó. El Señor ya venció y por medio de la fe vencemos toda obra que el enemigo son nosotros. El enemigo ha entretenido a la iglesia peleando batallas externas. Que digo que desde que el Señor ha empezado a hacer esto nosotros, menos tinieblas hemos visto. Más luz, más verdad y más a Cristo y más obra de Dios en nuestras vidas. No estamos entretenidos, buscando culpables fuera, sino la culpabilidad del hombre y reconociendo que fuimos redimidos, fuimos perdonados por él. Eso es lo que estamos viendo. Antes hablábamos del diablo, veíamos al diablo. Hablábamos de demonios, veíamos a demonios. Pero ahora hablamos de Cristo y estamos viendo el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios es poderoso y Él nos vino a sacar de tinieblas a luz. Ahora, ¿por qué se divide la casa? Porque hay un reino de tinieblas gobernando una vida. Hasta que llega la luz, entonces llegó la división. Pero hay un gran problema. Amar más las tinieblas que la luz. Porque Él viene y hace la obra y Él liberta. Y echa fuera demonios, como lo vamos a leer. Pero Él dice, el espíritu inmundo vuelve. El reino de tinieblas vuelve. Porque el Señor ciertamente por el dedo de Dios viene y echa fuera. Y Él me hablaba de esto. Yo vengo a traer división, vengo a libertad, vengo a hacer la obra. El problema es que ustedes aman más las tinieblas que la luz. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿hasta cuándo? Le preguntaba ayer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá esto con estos hermanos? ¿Hasta cuándo seguirá esto? Pues así llegó a mi vida, el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Me dijo una vez mi esposo, te echarán fuera el mismo demonio, Clara. Porque yo le decía, Victoria, los miércoles que había liberaciones y que la gente temblaba, y no estoy blasfemando en contra del Espíritu, estoy diciendo que hay una obra mayor que el Señor hace, una gloria postrera que viene a habitar en este templo. Porque el Señor ya no quiere estar con nosotros, sino en nosotros. Porque Dios con nosotros es a causa de la incredulidad, la misericordia. El Señor está con nosotros, pero cuando creemos está en nosotros. Es por la fe que se recibe a Dios. Porque hay muchos que todavía son niños fluctuantes que quieren que estar con los cántaros buscando quien se los llene. El Señor dice, si tú crees, tú serás una fuente de agua de vida eterna. Y no estarán buscando a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, sino que estarán buscando cada día más su presencia en nosotros en Él y Él en nosotros. Esta es la verdad que la iglesia tiene que recibir, porque esta es la verdad que yo recibí. ¿Hasta cuándo te echarán fuera el mismo demonio? Cada miércoles, cada vez una liberación y otra, y yo decía victoria porque el Señor venció lo que había en mí. Y me dice el Señor por medio de mi esposo, no me avergüenza porque mi testimonio tiene que ayudar a otros. ¿Hasta cuándo te van a echar fuera el mismo demonio, Clara? Y yo dije, ¿cómo así? Pues es el Señor, no blasfeme en contra del Espíritu, porque uno se defiende con la palabra, porque uno no quiere recibir la verdad y usa la misma verdad para escudarse. Todos hemos sido así. Y dice, es que te están echando fuera el mismo demonio. Si salió fuera, ¿cómo es que vuelven el otro miércoles a sacarlo? Me sentí avergonzada. Me dio vergüenza. Me sentí confundida. Y a pesar de que no lo recibí allí, esta palabra, como dice, compungía mi corazón y me golpeaba. ¡Pum! ¡Pum! Y ya cuando llegaba el miércoles yo decía, y ya era consciente porque Él despertó mi conciencia. No es normal que te lo saquen y vuelva. Y yo sentía vergüenza ya con Dios. Tal vez no sientas vergüenza con los hombres, pero deberíamos sentir vergüenza del que vino a hacer la obra, pero lo resistimos. Y empezó esta metamorfosis en mi vida. Yo dije, yo no quiero ser la misma. No quiero. Aborrezco esto, es verdad. ¿Por qué si lo sacaron, vuelvo y lo sacan? ¿Por qué? Y ese hasta cuándo fue de mucha bendición a mi vida. De mucha bendición. ¿Quién abría las puertas? ¿Quién iba a pecar otra vez? ¿Quién iba a mentir? ¿Quién iba a hacer lo que no era del agrado del Señor? El Señor me amaba y por su misericordia me libertaba.
Pero ¿quién corría apresurado sus pasos al mal? Porque creemos que como no voy, robo, asalto, mato, asesino, fornico, pero voy a hacer apresuradamente obras de la carne, puertas que se abren. Y recordemos que los pensamientos también abren puertas. Porque el Señor dice, ustedes creen que desear, porque no tomaron la mujer del prójimo, no han pecado. Uno peca con la mente. El mismo Jesús no lo dice. ¿Qué es que porque no maldices a tu pareja no has pecado si lo has maldecido con la mente? ¿Cómo se reniega? ¿Cómo se acusa? ¿Cómo murmura el corazón? Porque el Señor Jesús dice aquí, ¿por qué murmuran en su corazón? Que se abren estas puertas, coinciden con los sardos de fuego del maligno, y da fruto, da luz el pecado, da la evidencia, da estos huevos de aspid, dice que salen serpientes. ¿Y de dónde salió esto sino del corazón del hombre? Y un cambio en mi vida. Cuando el Señor hace esta conversión, el fruto que es de Él. ¿Hasta cuándo? Porque Jesús es causa de división. Él vino a separar las tinieblas de la luz. Pero tú y yo decidimos que abrazamos más, que amamos, porque Juan 3 dice, esta es la condenación, amar más las tinieblas que la luz, porque la luz vino a hacer la obra en ti y en mí. La palabra está llegando a tu vida y a mi vida, y a los que están conectados, porque ellos están congregados allá en sus casas. La luz vino a ti, vino a mí, que no está haciendo ascensión. Dice que la semilla fue lanzada a los 4 tipos de tierra, pero que solamente una dio fruto, porque solamente una la recibió. Procuremos pues ser buena tierra, y para que la tierra sea buena, el Padre tiene que arar con esta palabra la tierra. Este mensaje light, este mensaje que te dice próspera, próspera, falta poco que le digan a uno don próspero y doña próspera. Esto no salva a nadie, esto lleva más y ata más al hombre, lleva su corazón más a las añadiduras. Esta verdad nos lleva a salvación, esta verdad del reino. Te está diciendo el Señor, sal de ahí, porque estás siendo gobernado, como dice Efesios 2. La gracia hace que seamos rescatados de tinieblas a luz. Efesios 2 dice, ustedes andaban antes, en otro tiempo, siendo gobernados por los deseos de la mente y de la carne. Pero todavía te dejas gobernar por ellos, dices el espíritu, el príncipe, la potestad, los aires que gobiernan a los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. Pero aquellos que reciben la gracia son gobernados por el Espíritu de Dios. Así que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Así que ya no se ven obras de tinieblas, porque esta palabra expone cómo andamos tú y yo, iglesia. Esto es lo precioso de recibir la verdad. Una verdad que nos da esperanza, porque Él no nos está condenando, te está llamando al reino de luz. Y está diciendo, ciérrale esas puertas al reino de las tinieblas. Él es causa de división y se levantarán los unos contra los otros. ¿Y sabe qué? En todo lugar hay división. El Señor nos decía, en las redes sociales están divididas porque el instrumento que debería ser de bendición para la iglesia en todo el mundo se está convirtiendo en algo que le está haciendo daño al evangelio. Si los unos y los otros predicaran esta verdad, otro sería el resultado. Pero se están entregando los unos a los otros. En las congregaciones se entregan los unos a los otros. Hay esposos que entregan a las esposas y esposas que entregan a los esposos, hijos que entregan a los padres y padres que entregan a los hijos. Se entregarán unos a otros. En las familias hay madres que dividen a los hijos de los padres, yo lo he visto. Y padres que dividen a los hijos de las madres. Yo lo he visto. Si ve, mi amor, mire cómo llegó otra vez y me dijo esto y esto, cargándole el corazón a los hijos. En la misma iglesia lo he visto. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está dividido? Hay una buena noticia. Vamos a recibirla esta noche. Gloria al Señor. Entonces, ¿el Señor es causa de qué? ¿El Señor es causa de qué? De división.
Gloria a Cristo. Él vive y Él reina. Amén. Nuestro Rey ha venido a gobernar nuestras vidas. Amén. Gloria a Cristo. Hoy, anoche nos habló de esto, pero hoy lo está complementando, ¿cierto? Vamos a... Entonces dice en Colosenses capítulo 1, el Señor dice, es que el Señor nos trasladó del reino de tinieblas a reino de luz. ¿Y por qué no se ve luz? El Señor quiere trasladarte de tinieblas a luz. Colosenses capítulo 1. En tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. Él nos dijo, si tienen sed, vengan y beban, y yo les daré agua de vida. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Contémplalo en la palabra. Él es la palabra. Necesito estar contigo. Necesitamos adorarle, tú y yo. Necesito adorar. Él te va a dar agua, pídela. Dame de tu gracia. Dame de beber. Díselo con el corazón. Necesito más. Díselo con el corazón. Dame de beber. Aleluya. De tu gracia. Es algo hay que clamar. Díselo con el corazón. Necesito. Vamos a ir a Colosenses 1, desde el verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De qué? La potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante del Señor, como tú y yo hoy estamos delante de él. Nosotros estamos delante de la presencia. Dice que el sumo sacerdote estaba sumo, no cualquier sacerdote, sumo sacerdote. Estaba vestido con vestiduras viles. Estas vestiduras que el Señor dice, que tal vez nosotros no vemos, pero el Padre sí. Dice que Satanás estaba a la derecha para acusar. ¿Sabes qué le dijo el Padre? Jehová te reprenda. No, Jehová. Porque tú y yo son un tizón arrebatado del incendio. Amén. Amén. El problema será porque Él le dice al sumo sacerdote que lo trasladó de tinieblas a luz y lo vistió y puso mitra en su cabeza. El Espíritu Santo, el poder de Dios, para mantenerse santo, porque Él lo había santificado. Tú y yo no santificamos. Y dice la bendita palabra que le hace una advertencia, como lo está haciendo esta noche. ¿Por qué no le prestan atención a eso? Mantente libre. Observa lo que te ha sido dado. Lean.
En Zacarías, creo que 3. Leamos, hasta ahí Colosenses. Él nos trasladó, amén. ¿Cuánto lo creemos? Y sabemos que Él sí está haciendo la obra, no es que no la haya empezado a hacer. Vamos a ver algo. Mira lo que dice Zacarías. Porque dice, sí, el Señor me lavó, yo puedo correr deliberadamente. ¿Te escucha bien? Es que yo hablo muy fuerte, por eso lo coloco. Mira lo que dice Zacarías 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué una visión que tuvo Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Quién lo reprenderá, nosotros o Jehová? Okay. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y es lo que el Señor dice. Delante del Señor nos presentamos así, pero es Cristo el que nos viste. Mira lo que pasa. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, escucha, y nos dice esto. Miremos. ¿Quién ha quitado de nosotros el pecado? Y nos ha hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Él representa al Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ¿lo qué? Lo que el Señor hace la obra, pero tiene que ir acompañado de la advertencia. Lo amonestó. ¿A quién? A mí. Así dice Jehová. ¿Quién lo dice? Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Y hay que andar por el camino y guardar sus palabras. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Recuerda que nos hace reyes y sacerdotes, amén. Porque son valores simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, ¿el qué? ¿Quién es el renuevo? Cristo. Vengo a hacerlo todo nuevo. Vengo a hacerlo todo nuevo. O sea, una vida nueva. No era suficiente con decirlo. No era suficiente con lo que el Señor hizo, sino que una nueva vida para poder guardar sus estatutos, sus ordenanzas, su palabra, conservar la vestidura que el Padre le dio. Es necesaria una nueva vida. Por eso hay gente que no camina en una nueva vida y mantiene con los sacrificios del Antiguo Testamento, cada año presentando los mismos, pero sin cambio. Mira, es por el Espíritu que eso es posible. Escucha pues ahora, Josué, el renuevo, porque aquí, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Quién es la piedra? ¿Quiénes son los 7 ojos? Los 7 espíritus que están en Isaías capítulo 11. Dice, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo es ese día? En un día, dice. Él quitó el pecado del mundo. Y un pecador que se arrepienta hoy, en un día, le quita todos. Amén. Logrado lo limpia, pero es necesaria una nueva vida para que permanezcas en santidad, que permanezcan tus vestiduras, que permanezcas permanecer en él, en su verdad y en una de sus ordenanzas. Eso es necesario una nueva vida. En un día. Por eso un pecador viene y Satanás ya no lo puede acusar, porque apenas venga Satanás dice, yo lo arrebaté. Lo lavo, lo limpio a través del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es lo único, porque dice necesario una conversión para que venga el tiempo de refrigerio. ¿Por qué el enemigo se entroniza una y otra vez en una persona? Porque no hay una conversión. No hay una conversión. Se arrepienten una y otra vez como Oseas. Como habla Oseas. No hay un arrepentimiento sincero. Siento mucho que muchos no se han agradado la palabra. Esa palabra es la esperanza para ti y para mí. Amén.
Él nos está dando esperanza. Amén. Estamos jugando con la misericordia de Dios, porque ciertamente Él vive, no lo hacía conmigo. Pero si no hubiera oído un cambio en mi vida, todavía estaría echando a ustedes los demonios. Y diciendo gloria al Señor porque volvió a salir. Vamos aquí a Lucas y vamos a entender lo que el Señor dice en una casa dividida. Capítulo 11. Una casa dividida contra sí misma. ¿La casa se divide contra los demás? Contra sí misma. Si hay una división es contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué? Cae. Así también y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera yo los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, escucha, ¿más qué? Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Escucha, él habla de un reino dividido y esto lo hemos interpretado muchas veces como que el enemigo viene a dividir la casa. No, nosotros estábamos primero en el reino de las tinieblas. Y Jesucristo causa división, viene a dividir eso. Porque llega la luz y viene a separar. Él está diciendo que es por el dedo de Dios que viene y esta casa se divide. Se claudica porque quiere seguir la vida que tiene, porque esto que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, hermano, cambia. Y muchos están en la iglesia, pero no quieren cambio, entonces la casa está dividida. El gobierno de Dios viene cuando nosotros nos rendimos completamente a Él. Él llega y hace la obra. Pero la casa sigue dividida porque el corazón está dividido. Mejor dicho, está tibio. Quiere seguir llevando la vieja vida. Aquí lo dice. La vieja manera pasada de vivir y el Señor haciendo la obra. ¿Cuánta gente el Señor le sigue echando fuera a los demonios y corren otra vez al mundo? El reino de Dios, ¿por el dedo de Dios lo hizo? Sí, pero la gente corre apresurada otra vez. Eso lo dice Juan 3. Aman más las tinieblas que la luz. Porque cuando el Señor le dice, sígueme, no lo sigue. Cuando el Señor le dice, tú y yo podemos tener un corazón dispuesto, pero el Señor le manda a bautizarse por arrepentimiento. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Y tú y yo no lo podemos cambiar. Así tú le digas, Señor, mi corazón es sincero, pero no estás haciendo lo que se necesita. Lo primero es el arrepentimiento. Bautismo en agua, es inevitable, tú y yo no lo podemos quitar. Y lo segundo es el bautismo en fuego y espíritu, que es a través de esa conversión que nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero la iglesia es así, recibiendo los favores de Dios, pero con su vieja manera pasada de vivir. Mira lo que dice. Pues si yo echo fuera los demonios por 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Es el hombre carnal. ¿Qué tiene bien guardado las obras de la carne? Esas obras de la carne son naciones. Lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto que la mentira es un espíritu. Estas naciones están reídas en una persona que no cambia. Porque el Señor, el reino está, el reino se ha acercado, pero el reino hay que entrar. Y es el gobierno de Dios en la vida. Escucha, porque seguido lo dice. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Él está hablando que el reino de las tinieblas estaban bien en esa casa.
hasta que llegó Jesucristo a echar fuera por el dedo de Dios. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es más fuerte que el enemigo? ¿Quién? Que las obras del enemigo en una vida. Que él y le vence. ¿Quién lo venció? Cristo. Le quita todas sus armas en que confiaba, las obras de la carne. Por eso esta palabra viene a deshacer obras de carne, obras de tinieblas. Esta palabra tiene el poder de llamar por su nombre a la mentira. Y la mentira sabe que es la palabra la que está hablando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vayan inventando. ¿Qué parece normal? Practicar el pecado. Mira lo que dice. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, mira cómo es lo que el Señor nos va a explicar. Seguido, ¿qué dice el título? ¿Y quién lo sacó? La palabra por el dedo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Salió o no salió? Sí. ¿Se fue o no se fue? Sí. Pero se fue. ¿Por qué? Porque vuelve. ¿Cómo estaba la tierra? Vacía de Dios, pero llena de pecado. ¿Por qué no se llena? ¿Recuerdan lo que el Señor hizo ayer? Ustedes necesitan más tiempo así conmigo, pero no lo tienen. Lo más cercano en relación que ustedes tienen con el Señor es venir a un culto. Bueno, la mayoría, no todos. Pero lo pueden reconocer, ¿sí o no? Esperando que otra persona les dé la porción, pero no tienen intimidad con el Señor. Han dejado de tener relación con el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, sean llenos, Efesios 5, del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu es un mundo bueno. ¿Qué encuentra? Carne. Porque ha cambiado la carne, empieza a carne, a matarme. ¿Quién vive en la carne? Ese es el terreno del enemigo. Ese es el terreno, iglesia, de los espíritus inmundos, la carne. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Sí o no? Así es. ¿Se escucha bien? ¿Por qué vuelve el espíritu inmundo? Porque encuentra carne. Porque no hay una relación genuina. Lo más cercano de la mayoría, no de todos, es eso. Venir a un compromiso con los hombres, pero no con él. Porque les da más temor que el hombre les diga por qué han dejado de congregarse como muchos tienen por costumbre. Podemos estar aquí todas las vigilias, todo, pero sin una relación con él. Una vida cambia donde hay relación con él, no religión. Todo lo que pasa en el aposento, el Señor me saca al público. Y todo lo que no pasa en el aposento con él, pero pasa con tinieblas, dice que el Señor también lo sacará a la luz. Y sale a la luz que se anda la carne. Sale a la luz que le han dado con la mente comida al huésped, como dice con David. ¿Sale a la luz o no sale a la luz? Obras o fruto del Espíritu. ¿Qué está saliendo? Dice el espíritu inmundo vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sale o no sale? Y él está hablando de que él fue el que lo sacó. Y que él vino con poder, que el reino de Dios vino a alimentar la luz. Pero el espíritu inmundo se va, pero vuelve. Anda en lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Mi casa. Pero la gente dice, mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. Estamos en Lucas capítulo 11, verso 24. Salgo, pero vuelvo a mi casa. ¿Por qué lo llama mi casa? Si yo voy a la casa de Caterina y digo, llegué a mi casa, me siento, me acuesto en su cama, pero no dejan entrar. ¿Ustedes piden permiso para entrar a su casa? ¿Ustedes entran? ¿Cierto? Así es. ¿Por qué vuelven? Porque todavía sigue siendo su casa. ¿Cuándo vamos a decir esas casas de Dios y puerta del cielo? Venga a mí tu reino y hágase su voluntad. Me rindo a usted, Señor. Mi voluntad me lleva a cometer muchos errores. ¿Sabe qué, Señor? No solamente me hace daño a mí, sino al entorno donde estoy.
Y el Señor vino a hacer la obra en ti y en mí. Esa es la buena noticia. Hoy le está derribando toda obra de tinieblas. Quitándole las armas. Eso es quitarle las armas al maligno. Porque le hemos preguntado, Señor, yo misma pregunté, Señor, ¿hasta cuándo esa situación? Ni siquiera era mi situación, ¿hasta cuándo se repetirá esto? Y el Señor revelado a través de nuestro hermano Cristian anoche. Esa es la estocada final. Hasta ese momento. Hasta que no reconozcamos que esta es mi casa, sino la de Él, casa de Dios. Casa de oración será llamada. Tuyo. Y esto solamente pasa por algo. Entonces dice, y cuando llega, la haya barrida y adornada de carne. ¿Qué le gustan los espíritus inmundos? ¡Carne! Entonces va y toma otros 100 espíritus peores que él. Tremendo, ¿no, iglesia? Esto nos debería, no miedo, sino temor de Dios. No que nuestra casa sea casa de Dios, porque hemos dicho esta casa, estas paredes, y un por arriba, un por abajo, las puertas, y esta casa, ¿cómo está? ¿Cómo está esta casa? Porque podemos tener una casa muy bonita, pero el reino de tinieblas aquí. ¿Cuántos tienen casas hermosas? 3, 4 pisos, hasta muchas casas, pero ¿cómo están los que habitan en ella? No hay paz, no hay tranquilidad, no hay reposo. Gente que no quiere llegar ni a sus propias casas. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, peores. Y ¿entran o no entran? ¿Por qué entran tan fácil? Porque es su casa, porque le han preparado barrida, adornada de obras de la carne. Venga, mire, ve, aquí hay desánimo, ve, aquí hay, ay, venga, usted tiene desánimo. ¿Qué más hay? Aquí hay falta de perdón, venga usted, otro, van 2, son 7 con los que tiene. ¿Qué más hay? No tengo enojo, venga, no, allá vaya con el enojo, vaya. ¿Sabes de qué eso me dice? Dice que en la palabra de Dios que el enemigo busca el momento oportuno. ¿Y cómo prepara en esta casa? Porque el enemigo lo prepara. ¿Sabe por qué? Dardos de fuego. Analicen y verá que cuando pasa esto, estos pensamientos han volado. El enemigo ha hecho lo que quiere. Ha coincidido aquí. Así es. Mientras que decía estas cosas, voy en el 27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué no es casa de Dios? Porque no oyen la palabra de Dios. Y el Señor le dice en Josué capítulo 1, verso 8, que para poder guardarla hay que oírla, meditarla y guardarla. Si no se medita, si no se tiene una relación con el Señor, ¿cómo guardar la palabra? La palabra no es simplemente palabra, la palabra es una persona. Hay que tener relación. Lo más cercano a la espiritualidad que tienen ustedes son los días de culto. Bueno, la mayoría, no estoy juzgando, estoy dando esperanza. Porque le está diciendo cuál es el problema. No quieren respuestas. El Señor quiere hoy respuestas. Amén. Y Él te está diciendo, entrégame el control. Yo voy a gobernar esta casa. Espiritualidad también la casa. Esa es la esperanza. Amén. Él está quitando las almas al enemigo. O sea que es una batalla de ¿qué? Reino contra reino. Le pido a traer división a decirte. El reino de los cielos se ha acercado y el reino de mi entrar y que nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es morir al viejo hombre. Amén. Al que prepara la casa para el que no esperes. ¿Cuántos podemos glorificar al Señor? Amén. Porque solo por el Espíritu no podemos glorificar. La casa está dividida. ¿Qué cree que pasa en una casa que está dividida? Que no anhela. Él dice, dame de beber. Necesito la vida. Esa palabra se convierte en esa espada que penetra.
Hay personas que aquí el Señor está dando la respuesta y no lo glorifican. Si ustedes necesitaran algo y alguien dice, yo lo tengo, gracias, usted no lo va a hacer. El Señor está diciendo cuál es el problema que hay aquí, esta batalla de la fe. Es que hay una batalla de dos reinos. El reino de tinieblas se llama la incredulidad y el reino de la nueva fe. No la alimentas más. El hombre espiritual o carnal. Esta batalla es la casa dividida. Y lo que le pasó a Pablo. Romanos 7, Romanos 8. Estaba dividido hasta que decidió abrazar la gracia. Esa la casa dividida. Porque eso estaba pasando en Pablo. La ley es buena, la ley es espiritual, la ley es buena, pero ahora que el mal está allí. Esta palabra cosa que todavía hay mal en el hombre. Hallo esto, que por más que quiero dejarlo, no puedo. Él se llama miserable. No puedo, Señor. No puedo dejar esta falta de perdón, no puedo dejar estas raíces de amargura. Y él dice, se presenta al Señor y dice, yo morí. Por eso te está enfermando. Tienes una raíz de amargura, yo quiero sanar esa. No ves que el enemigo tenía bien guardada esta casa, pero yo vine a quitarle las armas, vengo a hacerte libre. Porque mientras que el hombre no vea la cautividad, seguirá pensando que eso está bien. Lucas 9, ya vamos a terminar. Saben que cuando el Señor habla, yo a veces no quisiera que terminara. Ayer estuvimos reunidos desde las 6 de la tarde hasta las 9. Iban a las 10. Nos llamó a tiempo y fuera de tiempo. Nos llamó. Y no paramos ahí porque queríamos Más. dame, bebé. Queríamos más y sabíamos que había más. Que Él estaba dando. Y sabe que nos llevó, hay más. Nos ministró. Porque Él es impredecible. Porque fue un a tiempo y fuera de tiempo. Él le llama a tiempo y fuera de tiempo. Él nos llama cuando menos pensemos. Para que dejemos el sistema de que el culto es a las 6:30 y Él nos está sacando de él. Porque el que es de Dios, palabra de Dios que no. Un epico. Terminamos. Solamente pausamos como una hora. ¿Fue así o no fue así? Así es. Él quiere que andemos en el Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu. Alimenta el Espíritu. Amén. Lucas capítulo 9. Y esto no lo habló ayer. Del 37 en adelante. Jesús sanó a un muchacho que estábamos hablando de esto, que el Señor vino, ¿cierto? El reino. Mira lo que pasa, mira dónde está parte de la división. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Aquí estamos hablando de alguien que llevó a Jesús. Un padre que lleva a su hijo. Y dice: te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. ¿A qué? A duras penas. O sea que no se va del todo. Tremendo, ¿no? A duras penas se aparta, o sea, lo deja por un tiempo descansar. A duras penas se aparta. Y se le toma, o sea, viene de vez. ¿Y desde cuándo le dicen? ¿Desde hace cuánto? Desde niño, Señor. ¿Cuánto tiempo duró esta cautividad? ¿Cuánto quieres que dure la cautividad? El muchacho era joven y el Señor le pregunta, no sé si es así o como lo relatan los otros evangelistas.
¿Hace cuánto pasa esto? Diciendo, ¿hace cuánto estás en esta cautividad? Porque luego dice, ¿hasta cuándo? ¿Hace cuánto pasa eso desde niños? ¿Por qué? Normalizamos. Como normalizaba yo, que era normal que me echaran fuera el demonio cada miércoles. Y gente que está acostumbrada a eso. Se van por un tiempo, vuelven los demonios, vuelven, y hay gente que ya uno sabe hasta cuándo la gente le va a pasar. Ven que uno empiezan a menguar, se empiezan a apoyar en sí mismos y vuelven fuera, demonios. Están por un tiempo bien y vuelven y se van, empiezan el yo creo, el yo pienso, y pasa lo que se empieza a. El Señor nos está sacando de la esclavitud. Constantemente lo vemos. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa. ¿Qué les llamó? Incrédula y perversa. ¿Qué hay en el hombre? Incredulidad y perversidad. Ni el Padre, ni los discípulos. Oh, generación incrédula y perversa. Esto divide al hombre, la maldad que hay y la incredulidad, porque cuesta creer que Él vino a darnos vida. Porque ciertamente creen que el Señor echa fuera al demonio, pero les cuesta creer que Él resucitó de entre los muertos y que quiere darnos una nueva vida. Generación incrédula y perversa, escucha esta palabra, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y recordemos que Él en el Antiguo Testamento estaba con, pero viene a estar en nosotros. Y es a través de la fe en el Hijo de Dios, como dice Gálatas 3, ustedes recibieron al Espíritu por haber oído con fe por las obras. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está con ustedes estará en ustedes. Y el Señor ya no quiere estar con el pueblo, quiere estar en sus templos. Amén. Y esto pasa cuando se nace del Espíritu. Años y años sentados ahí. Dame, ven, ayúdame, yo estoy. Es necesario que creas en el Hijo de Dios para recibir el Espíritu Santo. Voy a que me unjan, voy a que me impongan manos, voy a que oren por mí. Ciertamente tenemos que orar los unos por los otros. Pero la oración, la unidad de la iglesia es para que la palabra corra, la verdad, para que muchos crean, porque el don de Dios es para todo el que cree. Ha estado contigo. Él estuvo conmigo ese tiempo, conmigo echándome fuera los demonios. Pero Él quiere estar en nosotros, en esta casa. Y esto es cuando se nace del Espíritu por la fe en el Hijo de Dios. Los hijos de Dios son nacidos del Espíritu, no por voluntad de hombres. Ay, ustedes todos en las predicaciones son hijos de Dios. No, el Espíritu Santo testifica quiénes son hijos. Él testifica quién ha creído y quién no. Es el Espíritu de Dios el que testificará quiénes son hijos de Dios. El Espíritu Santo no lo quiere que el hombre le diga, vea usted, hermana, que reciba. No, el Espíritu se recibe por la fe en el Hijo de Dios. El propósito de esta palabra es que tú y yo hoy creamos en el Hijo de Dios. Y la fe hace que el Hijo de Dios permanezca en nosotros. Pueden hacer una oración de fe sin creer. Caminando en las horas de la carne, siendo una casa dividida. Dios con nosotros, haciendo obras de misericordia, pero todavía el reino de Dios no ha gobernado esa vida. Eso solo pasa cuando la voluntad de Dios, el reino de Dios ha llegado. La voluntad de Él gobernando una vida y una casa. ¿Hasta cuándo debe estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Mira, lo dijo el Señor Jesucristo. Tráiganlo. ¿Por qué no creen? Recuerda que los discípulos batallaron con la incredulidad. Pero todavía ustedes son como le dijo a los de Camino de Maús, ustedes son tardos todavía para creer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a decidir creer en el Hijo de Dios para que su casa no esté dividida? Él trae causa de división, Él viene a separar tinieblas de luz, pero lo llama a las tinieblas que la luz. Y hasta el último momento, Cristo, el Padre, a través de su nombre trae misericordia por nosotros. Pero hay que nosotros no recibir, porque esa es la condenación que habiendo venido la luz a mano humana se iba a pegar. No podemos cambiar lo que escrito está.
Y no se predica esto, que porque la gente no vuelve. El Señor dijo en las Escrituras, y un día me lo dijo sin yo conocer esa parte: los que son de Dios volverán. Porque el que es de Dios va a querer oír la palabra. Muchos se van. 5,000 se fueron, pero no sabemos si esos 5,000 cuando predicó Pedro los 3,000 estaban ahí, no sé. Pero si hoy manda a predicar la verdad, hay que predicarla. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Se parece a lo que leímos de la casa dividida, ¿cierto? Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Recuerda quién es el más fuerte. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, iglesia, ustedes ven el poder de Dios. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios en Juan 8, que si el Hijo de Dios no liberta la verdad, seremos verdaderamente libres. Yo era libre, ciertamente el Señor por su misericordia, porque estaba conmigo, pero como estaba en el pecado, el Hijo de Dios viene a libertarme del pecado, de lo que me tiene cautivo y lo que se enseñorea de mí. Porque ciertamente Él me liberaba y usaba, bendecimos a nuestro pastor. Bendecido, parte con el Señor, el instrumento del Señor, pero yo no era verdaderamente libre porque todavía estaba esclava del pecado. El don de la liberación es diferente a cuando Cristo la verdad te liberta, porque te liberta del pecado, de lo que te tiene cautivo y se enseñorea una y otra vez en tu casa. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Es el pecado que tiene cautivo el hombre, por eso el espíritu inmundo vuelve a causa del pecado. Así nos congregamos. Por eso dicen, gloria a Dios, el Señor dijo, no se regocijen de eso. Ay, vieron, Señor, se sujetaron los demonios en tu nombre. En la iglesia no debe haber demonios, sino nuevas criaturas en Cristo Jesús. En la congregación de los hijos de Dios no deben haber espíritus inmundos, sino hijos llenos del Espíritu Santo, que glorifican a Dios, que vayan allá. Como fue Felipe a Samaria, como fue Esteban, que fueran, pero el Señor todavía tiene niños fluctuantes que hay que estar echando fuera el demonio a causa del pecado que todavía mora. Por eso me presento como testimonio primero. ¿Sí o no, iglesia? Porque son testigos de que eso pasaba en mi vida. Pero cuando Cristo liberta, somos verdaderamente libres, porque ya no somos cautivos del pecado. Mientras se acercaba al muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Él le dijo, no se regocijen de que los demonios se sujeten, sino de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y no que el Señor no quiera hacer milagros. Claro que Él por misericordia tuvo misericordia de mí mismo. ¿Cómo no voy a tener en cuenta la misericordia de Dios en este tiempo? ¿Cómo no voy a reconocer la misericordia que tiene con mis hermanos? Pero el Señor está llamando a sus hijos a una verdadera libertad. Y solamente es a través de Cristo. Por eso cuando he entendido que anteriormente gritábamos mucho, fuera, fuera, tú no tienes autoridad porque Cristo, ¿qué? Pero si la casa está dividida. Cristo persona fuera y te vas porque Cristo te venció, sí, pero en la fe que vence al mundo, en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo le decimos algo fuera si le decimos entre? Por eso no se sujetan. ¿Y qué? Si usted me dejó entrar, ¿cómo me va a sacar fuera? Está en mi casa. Usted mismo me la ha adornado. Ahora sí. Tremendo, ¿cierto? La autoridad de la palabra de nosotros. Cuando llega el reino de Dios, las tinieblas no prevalecen. No prevalecen. Por eso cuando tú empiezas a recibir la idea, no va a estar todo el diablo. Porque sabes que lo venció. Y la evidencia que lo venció es cuando Cristo ha llegado a tu vida y ha vencido la obra de las tinieblas. Es ahí donde decimos, una vez un espíritu inmundo me dijo, yo le dije, él vive. Me dijo, ¿por qué sabes? Yo le dije, ¿por qué vive en mí? Tú lo sabes.
porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y volteó el rostro, porque Él juega ¿con qué? Con la conciencia del hombre, porque la conciencia le dice al hombre cómo está. Por eso todo aquel que reconoce al Señor Jesucristo, aunque haya pecado, lee la sangre del Cordero, limpia y lava la conciencia. Y ya no está Satanás para acusarte. Pero muchos se sienten acusados porque todavía no han recibido la gracia. El Señor no te está acusando porque Pablo dice, la ley no es mala, esta ley es buena. La palabra es buena y es espiritual, pero me doy cuenta, dice Pablo, que yo soy carnal. Es caminar en la carne que te muestra la palabra que eres carnal. Pero cuando tú tienes convicción, el enemigo no te puede acusar, ni puede entrar a hacer lo que quiera en tu casa. Bendita sea esta palabra que la verdad. ¿Hasta cuándo nos decía el Señor aquel? Y Él dio Daniel capítulo 10. Y con eso el Señor te dice, hasta eso, iglesia. Aprende a amar la palabra de Dios para que no te quede tan duro. Todos los que aman la palabra de Dios, uno sabe que el Señor tiene más. Dice la palabra de Dios, y en las vigilias Pablo se extendía en la predicación y las lámparas ardían porque había quienes recibían, pero había quienes se duermen como un tico y cantan, porque dicen, aparte duras esta palabra de hoy, dice, ya está muy largo, es suficiente, dice la carne, pero ya con esta cita terminamos, gloria al Señor. Yo le doy gracias al Señor que nos esté hablando. Mira lo que dice la palabra. Leámoslo desde el 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera. Estamos en Daniel 10:1. Y el conflicto era grande. ¿La palabra era qué? Y el conflicto era grande. ¿La palabra era qué? El conflicto era... ¿Dónde está el conflicto, iglesia? En un reino dividido. La palabra es verdadera. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cuánto vamos a tener inteligencia en lo que el Señor nos ha mostrado? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Recordemos que él viene de un ayuno de 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de uvas. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿De quién está hablando aquí? De mi Señor Jesús. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Y qué? ¿Cómo así, Clara? Que se le presentó. Recuerda que la palabra revelada, porque él fue entendido, es ver a Cristo. Todo el que se le revela la palabra es inevitable que no vea a Cristo. Él lo vio. ¿Estamos entendiendo? Todo el que el Espíritu le revela la palabra es inevitable que lo veas a Cristo. Él es la palabra. Y dice, y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando oyeron al Padre. Esto pasa. Hay quienes corren y se esconden, hay quienes lo pueden ver. Eso es revelación del Espíritu, escuchen. Revelado, la palabra revelada, ven a Cristo y me verán a mí, dice la palabra de Dios, cuando el Padre habla. Pero hay quienes tienen miedo, tienen temor, pero no ven la gracia de Dios. Ver a Cristo es ver su gracia. Y dice, quedé pues yo solo y vi
esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. ¿La oyó? Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra, así como cae cuando el Señor predica. En otros tiempos caía la gente así, ¿sí? Cuando Pedro le predicó a los 3.000, ellos cayeron confundidos. La iglesia está dividida. Pero mientras que el Señor permite, se predicará la palabra. Cuando se ve a Cristo, no hay nadie que pueda caer en pie. Y hay quienes aquí, cuando han recibido la palabra, han caído de rodillas, porque están delante del Señor. Gloria a Cristo. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. ¿Quién es nuestra fuerza y nuestra fortaleza? Él. Y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. ¿Cómo le llamo? Ustedes creen que el Señor ha amado solamente a Daniel. Él te ama a ti y me ama a mí. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Amén. Y él le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. ¿A quién nos fue enviada la palabra hoy? Amén. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, porque hay que tener temor y temblor cuando el Padre habla. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, para poder entender hay que ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que dispongamos nuestro corazón a entender. ¿Hasta cuándo seguirá esa situación? Hasta que dispongamos nuestro corazón para entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos rindamos. Mira lo que dice. Que hubo en Daniel humillación. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia ya no se humilla delante del Señor, porque la casa está dividida. ¿Recuerdan? Altivez, Herodes, la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Religión acompañado de altivez. Ya no se humillan delante del Señor. Ya no hay esa humildad para recibir la palabra. Ya no hay disposición del corazón para recibirla. Pero Daniel, el Señor dice: ¿hasta cuándo cambia una situación? Mire, hasta que. Porque desde el primer día, ¿cuántos días llevaba? 21 días. Y dice que esta visión fue el día 24. Desde el primer día que dispusiste, que te humillaste, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué le falta a la iglesia? Eso. Humillarse y disponer el corazón para entender. Hay que dejar estas dos levaduras: la hipocresía en la religión y esta altivez con la que se presenta la iglesia. Porque esto es lo que le dice a Cristo: crucifíqueme. Él se merece la cruz, no yo. Por eso no recibe la gracia. Porque en la gracia reconocemos que la merecía yo y Él la tomó. Él tomó mi lugar.